Bueno, muy buenas noches ya a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. El tema que vamos a desarrollar, vamos a ver si nos colocan las diapositivas, es lo relacionado a la relación que estamos viendo con algunos virus, sobre todo virus emergentes, especialmente me voy a dedicar, y algunos síndromes neurológicos, tanto agudos y como crónicos. Voy a centrarme en virus muy puntuales del grupo arbovirus, flavovirus, alfavirus, y presentar casos muy puntuales, algunos casos que tuvimos en Santa Marta. No se los presento completamente porque no tuve posibilidad de confirmarlos con molecular, y les voy a presentar algunos casos que están reportados en la literatura. Vamos a ver, ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto los que me escriban, les envío la presentación completa, catime@doctor.com, en las redes sociales Catime Infecto, ahí con mucho gusto me escriben y se les envío. La idea que vamos a tratar en generalidad es algo muy rápido de virus, y el modelo que vamos a utilizar para explicar estos síndromes neurológicos sería Zika y Zika virus, y chikungunya, que nos da algunos datos muy interesantes, sobre todo que tuvimos ese brote reciente en Colombia. En general, muchos virus pueden afectar el sistema nervioso, tanto central como periférico. No hay una predilección por algún sitio en especial. Vemos como Zika, chikungunya, herpes pueden afectar afectar el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico en porcentajes mayores o menores. Entonces vamos a centrarnos en elementos muy puntuales. Tampoco podemos, por ubicación del proceso infeccioso a nivel del parénquima cerebral o en estructuras específicas, decir está el virus o está el otro, porque no hay especificidad tampoco. Hay algunos que tienen mayor afectación de cerebelo, algunos mayor afectación en romboencéfalo, etcétera, pero no hay una especificidad del 100%, por lo cual a veces cuando nos estamos enfrentando a estos síndromes, además de los estudios para bacterias, micobacterias, tenemos que abordar muchos virus, ejemplo herpes virus simple, pero a veces tenemos que pedir un rastreo de otros de la familia herpes virus. Básicamente, recordemos que ahora con estos nuevos virus emergentes, el mayaro, digamos que toda esta emergencia que tuvimos con Zika o chikungunya, tenemos que tener un conocimiento muy importante, porque no todo el mundo, digamos, tuvo Zika, tuvo chikungunya, y vamos a seguir teniendo casos en nuestras regiones, sobre todo en la costa caribe. Los ejemplos, los síndromes, los flavivirus, vamos a dar ejemplos, flavivirus o arbovirus, podemos ubicar sindromáticamente rápidamente, tanto en grupos aquellos que hacen encefalitis o encefalopatía, aquellos que hacen meningitis, o aquellos que hacen cuadros como un Guillain-Barré o mononeuropatías o polineuropatías, llamémoslas específicamente, pero además esos cuadros extraños y raros que debutan como unas vasculitis. A veces nos puede llegar un hombre joven que hace un episodio febril, un RAS, y de pronto debuta con un evento isquémico cerebral o un evento hemorrágico, y es algo viral, y lo encasillamos, ¿no?, que tuvo digamos, un evento, una fibrilación auricular o alguna cosa primaria no relacionada con el tema infeccioso. Pero no ubiquemos, tenemos siempre que tener presente que estos virus pueden haber algunas presentaciones muy extrañas y debemos ubicarlos. Acá vemos como una forma fácil de clasificarlas, este tipo de síndromes, es los agudos o posinfecciosos y crónicos. Agudos habitualmente son por invasión directa, ¿listo? O respuestas de inmunoactivación, que en algunos casos, ahorita les voy a mostrar algunos, y los posinfecciosos son por fenómenos autoinmunes, ejemplo, Guillain-Barré o algunas mononeuropatías específicas. Podemos ubicarlos desde ese punto de vista como agudos, posinfecciosos o crónicos. Habitualmente la afectación neurológica en este tipo de virus se está presentando, este es el modelo, por ejemplo, en chikungunya, se está presentando en los extremos de la vida. En esos grupos etarios donde vamos a encontrar sobre todo las encefalitis o las encefalopatías asociadas a este tipo de virus. Entonces, en ese grupo. En el grupo intermedio es donde están sobre todo los posinfecciosos o los autoinmunes. Entonces, en niños pequeños habitualmente no vamos a ver Guillain-Barré, o en niños o en personas muy mayores habitualmente no vamos a ver los Guillain-Barré. Entonces, ya es otro dato clínico. Vamos a ver algunos datos de Zika, específicamente, que en ese modelo nos puede ayudar a entender la afectación viral, y vemos cómo Zika llamó la atención, recuerden, por el alerta por la microcefalia, pero fue importante cuando el brote en la Polinesia, por los Guillain-Barré que se presentaron, y la incidencia normalmente de Guillain-Barré era digamos, de 0.8 a 1.9 por 100.000 habitantes, y cuando hubo el brote de Guillain-Barré fue de 0.24 por 1000. Es evidente que participa o tendría relación con eso. Pero además,
se ha caracterizado por estudios de ciencia básica que el Zika directamente tiene algunas proteínas estructurales y dentro de ellas se ubicó muy bien la proteína, la NS4, que es una proteína no estructural que tiene afectación directa, o sea, tiene citotoxicidad. Entonces ya sabemos que directamente el virus Zika puede dañar el cerebro o puede dañar estructuras del sistema nervioso periférico. Acá lo vemos como el NS4 se documentó en estudios básicos que sí, señor, hace citotoxicidad, entonces tenerlo presente. Aquí hay modelos de animales, igualmente se hizo documentación que había injuria directa sobre la médula espinal, entonces podemos tener mielitis o radiculitis o mieloradiculitis asociadas a virus Zika sin ningún tipo de problema, incluso en formas agudas no relacionadas con fenómenos, digamos, de respuesta inmunológica. Y aquí vemos en alguna publicación donde vemos los 4 mecanismos por los cuales los arbovirus, los flavivirus o este tipo de virus pueden producir afectación neurológica. Rápidamente miremos, está la inmunidad humoral, o sea, hay una respuesta inmune, se generan unos anticuerpos y esos anticuerpos hacen que el organismo para controlar el virus Zika, pero reconocen algunas estructuras a nivel del sistema nervioso y las atacan pensando, digamos, que comparten algunos epítopes muy similares. Es lo que llamamos mimetismo molecular, digamos, ese sería uno de los mecanismos. Otro es esas personas que ya han tenido dengue o han tenido otra infección por un flavivirus y ya llega un Zika, llega un chikungunya y hace un fenómeno de respuesta inmune aumentado, donde se generan muchos más anticuerpos menos específicos o más específicos, y estos hacen que haya, digamos, una lesión directa sobre el sistema nervioso. Otro sería activación específica de grupos linfocitarios, CD4, CD8, donde estos generan citoquinas que hacen alguna acción deleteria sobre el sistema nervioso. Otro sería la citotoxicidad de forma directa, ya lo explicamos que las proteínas, la NS4 y la NS3, tienen actividad específica citotóxica directa. Entonces ya vemos 4 mecanismos: mecanismos de invasión viral o citotoxicidad y mecanismos inmunológicos. Vamos a presentar algunos casos rápidos para que nos familiaricemos. Vemos acá, por ejemplo, un caso de una encefalitis virus Zika, una persona que presenta un cuadro clínico sindromáticamente, ubicámoslo como, digamos, una encefalitis, y se documenta con biología molecular. Aquí que vemos básicamente donde hay hiperintensidades, vemos sobre todo a nivel talámico, ubicadas muy difusas, principalmente en zona central, pero en periferia vemos esa zona, hay una afectación específica, digamos. No podemos decir que esto sea clásico de Zika porque lo podemos ver en otros tipos de virus, inclusive en chikungunya o inclusive en encefalitis por virus dengue también se presenta ese tipo de ubicación, pero vamos ubicándonos más o menos cuál es la presentación más común. Aquí tenemos el mismo paciente que progresa la enfermedad y vemos cómo esas densidades van aumentando, sobre todo a nivel central, digamos, donde la afectación talámica es muy evidente. Este es otro caso, un paciente con una evolución de una encefalitis fatal que presentó, y llama la atención que fue muy rara, fue temprana. ¿Qué quiere decir temprana? Un paciente hace un cuadro agudo y básicamente a los 3-4 días comienza a hacer disminución de la fuerza en miembros inferiores hasta evolucionar un paciente de compromiso del sistema nervioso y que incluso requiere traslado UCI y ventilación mecánica asistida. Vemos un cuadro de una encefalomielitis con evolución rápidamente progresiva. ¿Qué tenemos acá? Miren, por ejemplo, un paciente hace un evento de Zika y ya prácticamente miren la tomografía donde se ve un edema cerebral importante. O sea, probablemente aquí no hay un fenómeno inmunológico, sino hay una citotoxicidad directa que explicaría el por qué es tan rápida esa presentación que no estamos acostumbrados a verla. ¿Qué vemos acá? En cuadros de síndrome de Guillain-Barré que se asociaron a Zika, hubo algunos detalles, ya tenemos algunas publicaciones que nos condensan todas los reportes, tanto que hubo en Isla Reunión como los reportes que hubo en Latinoamérica y en América. Vemos el periodo de latencia, en Guillain-Barré llama la atención que es muy temprano. El paciente hace el RAS, hace la conjuntivitis y como vemos en las diferentes series se presenta entre 6 y 10 días. O sea, entre 6 y 10 días de haber comenzado la fiebre del RAS, ya el paciente comienza a hacer un cuadro de Guillain-Barré. Entonces, es un dato clave para tener presente.
¿Qué otro elemento importante? Vemos cómo llama la atención que hay una alta presentación de estos Guillain-Barré con parálisis facial. Allá en Santa Marta vimos dos casos, parálisis facial y bilateral, y muy temprana. Entonces es muy llamativo en este tipo digamos, de flavivirus que se presenta esto. Otros datos, mucha disautonomía, muy relacionado. Otros datos, presentan pacientes que requieren ventilación mecánica 1 de cada 3. Pero llama la atención que en las diferentes series la mortalidad es relativamente baja, es menos del 10%, comparado, digamos, con otros grupos de Guillain-Barré asociados a bacterial, por ejemplo, Campi, la mortalidad puede ser un poco más alta, entonces es bastante llamativo. Siguen aplicando los criterios clínicos y paraclínicos de Brighton, se han utilizado para definir en los diferentes cohortes, definir el diagnóstico de Guillain-Barré. Les quiero dejar un elemento importante, no se lo olviden que habitualmente la celularidad es baja, hay una disasociación, siempre la albúmina o las proteínas son muy altas, pero la celularidad habitualmente es baja, importante para poder diferenciar, digamos, este tipo de encefalomielitis o este tipo de polineuropatía con otros elementos o invasión directa del virus. Habitualmente los estudios de neuroconducción nos dan algunos patrones muy clásicos o menos clásicos, y el más asociado, el que más se encontró, fueron polineuropatías desmielinizantes agudas. Eso explica por qué en Zika la presentación es más rápida de lo habitual. Recuerden que el Guillain-Barré se puede presentar hasta 4 a 6 semanas después de un proceso infeccioso que activa el sistema inmune. Habitualmente, si observamos el Guillain-Barré en este tipo de virus, se presenta prácticamente al finalizar la primera semana o comenzar la segunda semana. O sea, es un dato que es muy llamativo. Importante, podemos hacer PCR, como nos dicen las guías diagnósticas, tanto en líquido cefalorraquídeo o en sangre o en orina. Recuerden que en orina se puede excretar más tiempo de lo que estamos, normalmente en sangre podemos excretar hasta 10 días, en orina hasta 2 o 3 semanas, entonces podrían ser datos que nos pueden servir. La serología es clave, tanto serología por diferentes técnicas, pero podemos encontrar. Entonces documentemos el diagnóstico microbiológico tanto con biología molecular o con anticuerpos. En Guillain-Barré, los diferentes reportes de casos o las cohortes que nos han anotado en la literatura, se utiliza lo mismo que ya venimos conociendo y utilizando. Recuerden la gamma globulina o la plasmaféresis, de acuerdo a lo que ustedes tengan y conozcan o tengan más experiencia. Lo importante, no se lo olvide, la dosis. Siempre, habitualmente, la dosis es clave porque tenemos que completar 2 gramos kilo día. ¿Qué se sabe? Si usted pone menos de 1.6 gramos kilo día, probablemente el paciente va a recaer. Listo, si pone de más, pues no va a pasar nada, pero sabemos los costos de esto. Entonces siempre trate de ser la dosis lo más exacto posible. Mínimo 1.6, lo mínimo acumulado. Pero ojo, tratar de llevar a 0.4 gramos kilo día. Anoten la dosis, que son 5 días de tratamiento total. En Colombia recuerden que tenemos la intraglobina y tenemos la sandoglobina, que son presentaciones diferentes, para cuando vayan a hacer el cálculo lo tengan presente. Hay casos muy abruptos, de rápida instauración, por ejemplo, esta es una encefalomielitis de rápida progresión, con inmunoactivación. ¿Cómo documentaron esto? Evidenciando una cascada de citoquinas. Cuando toman el líquido cefalorraquídeo, muy rápidamente ven una elevación marcada de citoquinas, y explicaría tal vez que hay un fenómeno mixto de un overlap de citotoxicidad directa y respuesta inmunológica, tal vez porque el paciente tenía un dengue previo o tal vez tenía, digamos, alguna infección por un flavivirus previo que disparó el sistema inmune, y este paciente respondió de esa forma. Miren que este paciente prácticamente entre 3 o 4 días de haber iniciado el cuadro comienza a ser un cuadro de encefalomielitis, o sea que es rápidamente progresivo. Este paciente se aisló, se confirmó el diagnóstico tanto en orina, en líquido cefalorraquídeo, y recibió una combinación de esteroides de metilprednisolona a dosis altas en bolos con inmunoglobulina. Entonces, clave mirar que a veces no solo hay que utilizar gamma globulina, sobre todo cuando son cuadros de instauración muy rápida. Vemos en la literatura que han utilizado esteroides asociados con muy buena respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, miren las hiperintensidades en zonas centrales talámicas, en zonas pedunculares, y vemos después que se le colocó el tratamiento, 15 días después le hacen las tomografías de control y el paciente prácticamente tiene una resolución marcada.
Ahora, aquí vemos en columna, donde a nivel medular, tanto en cervical como en torácico, tenía esas densidades y 15 días después hacen el control y desaparece. O sea, vemos que es posible utilizar con esteroides y usar con gamma globulina en estos casos, porque es un paciente con una instauración rápidamente progresiva. Tal vez estos son los pacientes, esa mortalidad que es baja en Zika, que era menos del 10%, este es el grupo que más se beneficia de la terapia combinada. Aquí vemos, nos decíamos, bueno, las encefalomielitis todas son tan agudas, tan tempranas, no es cierto. Por ejemplo, este otro caso publicado con 6 semanas, o sea, 6 semanas después de haber iniciado los síntomas, el paciente comienza a presentar el síndrome de encefalomielitis. Entonces, no siempre es tan temprano. En este caso, por ejemplo, lo manejaron con esteroides, con metilprednisolona, no utilizaron gamma globulina. Acá vemos el paciente que tenía las hiperdensidades localizadas muy focales, a nivel central, digamos, y a nivel de médula tenía unas densidades, unas hiperintensidades lineales que recorrían prácticamente toda la médula en los córtex. Es bastante, digamos, la afectación fue bastante importante. Este es otro caso que se presentó a las 3 semanas. Ya vimos un paciente que a los 3-4 días, vimos uno de 6 semanas y este es un intermedio entre los dos, o sea que podemos tener diferentes cuadros, presentaciones de la encefalomielitis. Aquí vemos densidades muy localizadas y densidades a nivel, digamos, de columna cervical y tal vez torácica ahí que se presentan. Acá vemos el mismo paciente que se le hizo control posterior a la colocación de metilprednisolona y vemos que tiene una resolución importante de su cuadro. Y no olvidar que no solo hay meningitis, no solo hay encefalitis, digamos, hay otros cuadros clínicos no habituales, extraños, pero que tenemos que familiarizarnos porque estas enfermedades ya llegaron para quedarse. Vemos como parálisis facial. Antes solo decíamos, no, herpes. Ya tenemos que colocar Zika, chikungunya y todo esto, y los que faltan por llegar, y cerebelitis. Antes decíamos, no, cerebelo, romboencéfalo, tuberculosis, listeria, hay que meter en la lista de diagnósticos diferenciales este tipo de virus. Ahora vamos a mirar qué es lo que pasaba, porque decíamos, bueno, nos da el Zika, ¿qué tanto deja secuela? Se muere muy poca gente en realidad, pero las secuelas como tal son muy bajas. O sea, el paciente que se recupera, 100%. ¿Listo? Entonces, el paciente que se recupera totalmente, y cuando comparamos los Guillain-Barré de Zika versus los que no son de Zika, en realidad no hay mayor diferencia. O sea, la recuperación del paciente que le da un cuadro de Zika con compromisos neurológicos es bastante bueno. Ahora mirar rápidamente el modelo de Zika virus, a ver qué nos da esto. Primero, recordar que la afectación neurológica de Zika virus es menos que la de Zika, pero es más severa. Aquí se muere el 10%, si son algunas, y algunas presentaciones hasta el 30% de mortalidad en afectación neurológica. O sea, es menos frecuente, pero es más severa. ¿Qué encontramos también? Que además de ser menos frecuente, más severa, es la que deja más secuelas. O sea, los pacientes pueden quedar con muchas secuelas después de su recuperación y con alta mortalidad. ¿Listo? Entonces, es una diferencia importante. Hay que correrle al paciente con Zika que haga neurológico, hay que correrle tal vez más que el de Zika, por lo que nos están mostrando los diferentes estudios. ¿Qué vemos? Miren, por ejemplo, en el brote de Isla Reunión, la tasa de mortalidad comparado. Comparemos la de mortalidad de Zika, 3%, aquí estamos hablando de 10 y 20%, es bastante alto, o sea, la diferencia es bastante importante. Y si observamos en la parte baja de la diapositiva, la recuperación no es del 100%, muchos pacientes pueden quedar limitados, entonces son datos. Ojo que tenemos que acostumbrar a las enfermedades que antiguamente ni siquiera asociamos a los virus, como vemos en esta lista, antes no pensábamos que eso era posible y ya las tenemos. Antes solo decíamos, no, en adultos jóvenes que hace un evento sobre el isquémico, VIH y sífilis. No, señores, a mí hay que meter este tipo de enfermedades en el diagnóstico diferencial. Entonces vemos muchas y cada día van agregando más en la lista. Bueno, ¿qué se sabe de Zika? ¿Cómo ataca? Lo mismo que el Zika virus, pero aquí sí se ha encontrado, por eso es que mata más, que hay una citotoxicidad directa sobre los astrocitos, sobre los plexos coroides. O sea, aquí sí va al grano, este sí va y acaba sitios muy puntuales y que son, digamos, que son importantes en el cerebro. Entonces, por eso es que Zika tiene mayor mortalidad y mayor compromiso comparado con los otros. Acá vemos muy llamativo, porque en los casos que teníamos en Santa Marta, cuando hacíamos líquido celular raquídeo, uno no veía casi celularidad, muy poca.
y veía unas proteínas altísimas. En realidad es lo que se ve. Si uno ve, miren, observen por ejemplo la diapositiva, en pleocitosis solo uno de 30. O sea, no esperemos encontrar tantos leucocitos. Puede ser por las mismas citoquinas que se disparan, ¿listo? Puede ser por citotoxicidad, etcétera, pero no esperemos encontrar pleocitosis para decir, oiga, tiene encefalitis. No, aquí hay otros marcadores, PCR, molecular, miremos las proteínas, etcétera. Acá vemos, por ejemplo, un caso de encefalomielitis por chica y vemos cómo hay un compromiso, igual peduncular, talámico, mesencéfalo, que parece como que es de la misma familia de los grupos, que ese es como que el sitio que más tienen ellos. Aquí vemos una periventriculitis, miren zonas desmielinizantes. O sea, miren que el tipo de lesiones que produce chikungunya a veces parece más agresivo. Entonces vemos, es clásico. Estos son de un niño, un neonato de 7, 8 días, también que hizo con un chikungunya neonatal con un compromiso neurológico, con gran edema cerebral y tenía lesiones muy difusas en sustancia blanca. Acá vemos una romboencefalitis también, que digamos, antes decíamos listeria, tuberculosis, pero miren que tenemos que que estas enfermedades también pueden producir esa afectación muy puntual. Entonces, tenerla presente. ¿Qué vemos acá? Miren, periventriculitis e incluso, me pareció extraño, es muy parecido a herpes, lo que estábamos viendo, compromiso temporal. O sea, nos habían dicho siempre, encefalitis temporal, herpes, no señor. Ya eso no es así, ¿listo? Y acá vemos casos de muy difusa, esta enfermedad muy difusa de chikungunya, un compromiso bastante agresivo, con compromiso medular. Miren esas imágenes. Este es un caso ya de autopsia, donde miren que no hay mielina, se fue la mielina, se desmielinizó completamente. Y el infiltrado es perivascular, es decir, que puede fácilmente el paciente consultar por un stroke, por un evento isquémico, por un evento hemorrágico fácilmente, porque la afectación es muy vascular, muy clásica. Acá tenemos, que también es llamativo, compromisos temporales descritos en la literatura, encefalitis temporal exclusiva asociada a chicavirus. Vemos, miren, compromiso exclusivamente temporal muy llamativo y tenerlo presente en los diagnósticos diferenciales. También, esto lo busqué porque en Santa Marta tuvimos un caso que ingresamos a unidad de cuidados intensivos con un estatus epiléptico que fue refractario y ya algunos colegas estaban reportando esas situaciones en otras partes del Caribe. Estatus epiléptico refractario y cuando veíamos las tomografías no veíamos casi nada, cuando veíamos la resonancia no veíamos casi nada. Entonces, ¿qué estará haciendo? ¿Qué pasará? De pronto a algunas personas que tienen predisposición a epilepsia por otros mecanismos, esta cuestión dispara. Entonces eso lo estábamos viendo. Llamativo, este fue un caso publicado de coinfección que tenía coinfección dengue y chicavirus, que el paciente hizo un evento isquémico bien localizado en el núcleo caudado. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta del paciente? Llegó con un RAS, le digamos fiebre y llegó hemiparético. Entonces, también tenerlo presente en los diagnósticos diferenciales. Aquí vemos mielorradiculitis exclusiva, sin afectación, digamos, al sistema nervioso central, y que se encontró en el diagnóstico, o el paciente consultó por RAS, por todo el cuadro, en el momento del brote de una infección por Zika. Entonces, ya tenemos que acostumbrarnos a buscar otras cosas de pronto que no teníamos en nuestro rastreo. Y, ojo, los cuadros crónicos, sobre todo descrito en Zika, en depresión, trastornos somatomorfos, síndrome de fatiga crónica, en chikungunya, perdón, en Zika no tanto, pero en chikungunya sí hay más reportes de estas situaciones crónicas. Tal vez yo pienso porque la limitación, acuérdense, la afectación articular puede tener mucho que ver en este grupo. La idea era presentarles algunos modelos muy puntuales para que se familiaricen con lo que ya nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en Acosta, en Santa Marta, cuando el brote vi bastantes casos. Desafortunadamente se nos quedaron muchos en el tintero porque no tuvimos biología molecular en ese momento que nos ayudara, pero había muchos casos que tal vez incluso pudimos tener allá. Les recomiendo a los que no estén inscritos a la red InfectoFace, ahí les voy a cargar la presentación para que les pueda llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias por esperar y muchas gracias por su atención. Y gracias a los coordinadores del evento. Muchas gracias.